El USL Dunkerque es un club francés que jamás ha jugado en la primera división de su país. Eso sí, este año han conseguido el ascenso a la segunda división, después de unos cuantos años. Pues bien, este club ha pasado a la historia del fútbol por protagonizar uno de los sucesos más importantes para el fútbol moderno. Hoy vamos a hablar de Jan-Marc Bosman y la ley que tiene su nombre. Antes de 1990, Jan-Marc Bosman era un jugador más de la liga belga. Él había salido de la cantera del Standard de Lieja, que era el equipo de la ciudad donde él había nacido. Había tenido cierta continuidad como centrocampista dentro de este histórico club belga, pero las cosas no le habían terminado de ir bien en este conjunto. En su momento, además, había jugado numerosas veces con las categorías inferiores de la selección belga, llegando incluso a ser algún partido el capitán de la selección sub-21. En 1988 tuvo que salir del equipo del que era canterano para irse a otro club de la misma ciudad, el RFC Lieja, donde estuvo un par de años y en el que apenas tuvo participación. Con ya 25 años y lejos de ser una promesa, al terminar su contrato con el RFC Lieja en 1990, decide salir del fútbol belga para probar en otro país. Para ello, habla y consigue un acuerdo con un club, el Dunkerque, que para nada era uno de los principales o más exitosos dentro del fútbol galo. Parecía otra historia más dentro del fútbol modesto. Parecía la historia de otro jugador que decidía marcharse a otro país para intentar dar un giro de 180 grados a su carrera, pero nada más lejos. Lo primero es que hay que recordar de que en verano de 1990 Bosman se encontraba sin equipo, ya que había finalizado su relación contractual con el RFC Lieja. Sin embargo, según las normas que había en ese momento, o más bien, según las intenciones que tenía el club de Lieja, pretendían que el Dunkerque pagase $500,000 al RFC Lieja a cambio de dejar jugar a Bosman en su club. Lógicamente, el club francés no accedió a pagar esta cifra. Estamos hablando de que $500,000 a principios de la década de los 90 era mucho dinero para un club dentro de las divisiones inferiores del fútbol francés. Por tanto, Bosman se encontraba sin equipo y además, en cierto modo, su antiguo club le tenía secuestrado por esta cláusula que quería imponer. Bosman en ese momento se encontró sin equipo y sin la posibilidad de jugar en el club en el que él deseaba. Así que es bastante fácil de entender que Bosman no se lo tomase precisamente bien. Lo que hizo el jugador es demandar a su antiguo club, a la Federación de Fútbol de Bélgica y también a la UEFA por esta situación. En ese momento siguió ligado contractualmente al RFC Lieja, que le hizo claramente moving, recortó su salario en un 75% y le apartó. Es decir, le estaban pagando solo un cuarto de lo que le pagaban antes y encima no le estaban dejando jugar al fútbol fuera de este club. Ahora vamos a hacer un pequeño stop y a mirar todavía más atrás en el tiempo. Desde los ojos de 2023 puede extrañar muchísimo que dentro del fútbol profesional pudiese pasar algo como esto. Pero es que el fútbol profesional de antes de los años 90 no tiene nada que ver con el fútbol actual. En ese momento los clubs tenían mucho más poder que los jugadores y en muchos casos podían prácticamente obligar a los jugadores a seguir en sus filas. También se hacían contratos muy largos que ahora mismo no se hacen nunca. Tampoco era fácil fichar a futbolistas extranjeros. Muchas ligas tenían un máximo de extranjeros que podía tener cada equipo. También en otros casos era difícil conseguir la visa
que te permitía jugar en dicho país. Las normativas no eran nada flexibles en ese momento y además, si vamos todavía más atrás en el tiempo, a los años 70, 60 o anteriores, en muchos casos el fichaje de extranjeros se acababa convirtiendo en prácticamente una cuestión de Estado. Y cuando iban a incorporar un futbolista extranjero, en muchos casos no solo negociaba representantes del club, sino también del gobierno de turno. Para poner un ejemplo concreto, tenemos los casos de Kubala y de Puskás. Ambos eran futbolistas húngaros muy talentosos que habían huido del régimen comunista que había en Hungría en ese momento. Estos futbolistas llegaron a Barça y Real Madrid respectivamente. Cuando negociaron los clubs con estos jugadores, no solo estaban negociando representantes de Barça y de Real Madrid, sino también representantes del gobierno de Francisco Franco, que era el régimen que había en España en ese momento. Por tanto, en muchos casos, para traer un extranjero, tenías que tener el permiso explícito del gobierno de tu propio país. Eso sí, la situación en los años 80 o 90 no se parecía en nada a la de los años 60. De hecho, una parte de las trabas que había en el fichaje de extranjeros eran debido a las dinámicas que había en ese momento en el mundo. El mundo no estaba tan globalizado y no era tan fácil viajar de un país a otro. Lo que sí que veremos es que en muchas ligas europeas comienzan a incorporar a los mejores jugadores de los países con los que tienen ciertos lazos culturales o de idioma. Veremos a sudamericanos yéndose a jugar a la Liga Española o también a muchos africanos yéndose a jugar a la Liga Francesa. Al fin y al cabo, es lógico que si sales de tu país o incluso de tu continente, prefieras irte a otro lugar con el que tienes una base cultural común y en el que hablen tu idioma. Por tanto, es bastante lógico que Jean-Marc Bosman, si sale de Bélgica, prefiera irse a jugar a Francia antes que a otro lugar, ya que al menos entendía el idioma. Y no era para nada raro que futbolistas belgas se fuesen a jugar a Francia. Ahora sí, volvamos al año 1990 y vamos con un poco más de contexto. Como he dicho, en este momento las normativas de la UEFA y de todos los estamentos del fútbol mundial protegían antes a los clubes que a los jugadores. Por tanto, les daban bastantes ventajas a los equipos de fútbol para conservar a los jugadores que ellos tenían interés, por encima del interés individual de cada jugador. Bosman consideraba muy injusto que un club con el que había acabado su contrato y en el que no quería seguir dictase el futuro de su carrera. Lógicamente, hacer enfadar a un futbolista no es razón suficiente para que se cambien las normativas. Lo que sí que puede hacer que cambien estas reglas es si hay algún tipo de contradicción entre las normas de, en este caso, la UEFA y las normas de la Unión Europea. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que desde 1957 el Tratado de Roma permitía la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea. Bosman esgrimía que al fin y al cabo él era un trabajador más y también debería poder moverse al país dentro de la Unión Europea que él quisiese sin ningún tipo de restricción, al igual que hacían los trabajadores de otros sectores. Esto es bastante interesante de analizar. El deporte nunca ha sido un trabajo como otro cualquiera por muchas razones y en muchos casos ha tenido unas reglas propias muy diferentes al de el resto de ocupaciones. Por ejemplo, no es nada normal que en otros trabajos, si tú quieres pasar de una empresa a otra, tú por ejemplo tengas que pagar un fichaje, un traspaso, una cláusula de rescisión, mientras que en el mundo del deporte se entiende que las cosas funcionan así. La UEFA anteriormente tenía una serie de normativas herederas del fútbol amateur, o más bien eran herederas de cómo antiguamente se hacían las cosas dentro del mundo del deporte. Cuando se fue profesionalizando el mundo del deporte, incluido el fútbol, tuvieron que empezar a equiparar sus propias normativas a las que había en el resto de trabajos. La conclusión fue la siguiente, y leo textualmente. Dado que prevén que un futbolista profesional no puede ejercer su actividad en un nuevo club establecido en otro Estado miembro a menos que haya pagado a su antiguo club una tasa de transferencia acordada entre los dos clubes o determinada de conformidad
con los reglamentos de las asociaciones deportivas, dichas normas constituyen un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores. Es decir, los tribunales de Estrasburgo daban la razón a Bosman. Esa cláusula que quería imponerle su equipo violaba el derecho que el propio Bosman tenía de trabajar libremente en otro país miembro de la Unión Europea. Esta sentencia de 1995 cambió el mundo del fútbol para siempre. Al igual que en una empresa convencional, tú no puedes poner un límite a la cantidad de trabajadores llegados desde la Unión Europea que haya en tu plantilla, tampoco puedes hacerlo desde un club de fútbol o desde una liga. De esta manera se acababan con todas aquellas leyes que ponían un límite de extranjeros que podía haber por plantilla o incluso jugando a la vez en un mismo partido. También se acababan con todas esas normativas que permitían a los clubes conservar a los jugadores que ya se había acabado su contrato si estos futbolistas se iban a ir al extranjero, que es precisamente lo que le pasaba a Bosman. La llamada Ley Bosman tuvo un efecto inmediato en el fútbol europeo y posteriormente mundial. Los grandes equipos del viejo continente comenzaron a firmar a los mejores talentos extranjeros a los que podían acceder, hasta el punto de que en la actualidad los mejores equipos del viejo continente tienen en su mayoría más extranjeros que jugadores nacionales. También se comenzó a generar una especie de concentración del talento en unas pocas grandes ligas. De hecho, desde la Ley Bosman, tan solo el Oporto y el Marsella han ganado la Champions fuera de la liga española, alemana, italiana e inglesa. Pero estas no fueron las únicas consecuencias. También afectó al fútbol del resto del mundo. Antes, como hemos dicho, había una restricción a la contratación de extranjeros. Ahora comenzó a haber una restricción a la contratación de los llamados extracomunitarios, que eran todos aquellos nacidos fuera de los países de la Unión Europea o de los países con los que tenía cierto convenio la Unión Europea. De esta manera, fichar a un argentino o a un brasileño era más difícil que fichar, por ejemplo, a un francés. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. Comenzó en los 90 esa etapa en la que muchos jugadores sudamericanos acababan buscando en sus raíces algún tipo de relación con algún país europeo. Así, por ejemplo, en Uruguay o Argentina había muchísimos futbolistas que acabaron tomando nacionalidad italiana o española para que de esta manera tener un pasaporte que les permitiese jugar como comunitarios. Otro acuerdo muy importante fue el de Cotonú, firmado en el año 2000 entre países de la Unión Europea y algunos países de África y del Caribe, sobre todo. Este acuerdo ponía ciertas reglas y facilitaba el comercio y migración entre estos países. El fútbol, al ser considerado una profesión más, también se tenía que atener a este tratado de Cotonú. Por tanto, los futbolistas llegados de ciertos países de África no iban a contar como extracomunitarios, lo cual también facilitó la llegada de africanos a las ligas europeas. A efectos prácticos, estamos hablando de que los equipos europeos podían fichar al jugador que quisiesen. Primeramente, había dinero para contratarles. Segundo, las ligas europeas tenían prestigio. Y tercero, a nivel legal cada vez era más fácil. Si eras muy bueno, quizás habría equipos europeos que apostasen por ti como extracomunitario. Y si no, siempre podías buscar en el pasado de tu familia algún tipo de relación con algún país de la Unión Europea y de esta manera no contar como extracomunitario. Esto fue un drama sobre todo para las competiciones de Argentina y de Brasil, ya que eran las dos ligas no europeas de mayor nivel y quizás los mejores viveros futbolísticos del mundo. Poco a poco vieron cómo sus mejores talentos preferían irse jóvenes a Europa antes que triunfar en los principales clubes de sus equipos. Poco a poco vieron cómo sus mejores talentos preferían irse a la cantera de un equipo europeo antes que intentar crecer en los principales equipos del país. Se da
Un doble drama, ya que a la situación que acabo de mencionar se suma el hecho de que tanto Brasil como sobre todo Argentina no tiene mucho potencial a nivel económico. Por tanto, hay otras competiciones como la MLS, la Liga de Japón o lo que está intentando la Liga de Arabia Saudí, que poco a poco también les está quitando a algunos de sus mejores jugadores, ya que no puede competir económicamente contra ellos. Aunque Brasil y Argentina sigan produciendo talentos como no lo están haciendo ningún otro país del mundo, cada vez los futbolistas de estos países tienen más opciones para jugar fuera de sus naciones. Los costes para Jean-Marc Bosman también fueron enormes a nivel personal. Si miramos desde el punto de vista deportivo, se podría decir que en 1990 acabó su carrera deportiva. De hecho, el propio Bosman dijo en su momento que se sentía boicoteado, que realmente fue apartado del mundo del fútbol, ya que le veían como alguien incómodo. Llegó incluso a tener que jugar en el fútbol de la isla de Reunión, que es propiedad de Francia y que se sitúa en el Caribe. A nivel económico tampoco es que le fuese muy bien, ya que aunque ganó 280.000 euros con este caso, tuvo que gastarse casi todo su dinero en abogados y en afrontar todo el pleito. A nivel personal, este caso acabó sumiendo a Bosman en el alcoholismo e incluso en 2013 fue sentenciado a 1 año de cárcel por agredir a su novia por razones relacionadas precisamente con este alcoholismo. Algo que siempre ha echado en falta el propio Bosman es el apoyo del mundo del fútbol, especialmente de los futbolistas que se han beneficiado de su caso. Lo cierto es que sí que es verdad que fue apartado desde el primer momento y nunca fue una figura mirada con buenos ojos. Ahora mismo es incluso difícil de reivindicar viendo todos los problemas que ha tenido a nivel personal. Lo último que se sabe de él es que vive de una paga que le da la Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales, la FIFPro. Ya como opinión personal, creo que se ha sido muy hipócrita con todo este caso. Para empezar, los primeros años sí que es cierto que las distintas federaciones europeas miraron con muy malos ojos a las nuevas normas que se iban a imponer según los códigos de la Unión Europea. Es decir, muchas federaciones europeas veían que al final iban a tener que tener una serie de normas comunes con otras federaciones en vez de las normativas que ellos mismos les interesaba tener. Sin embargo, a largo plazo, esta ley ha creado un pretexto perfecto para poder atraer al mayor número de talento posible. Es decir, en cierto modo, liberalizó el mercado de futbolistas y esto siempre beneficia a quien tiene más dinero, ya que puede acceder a un mayor número de jugadores. Sin la ley Bosman no hubiésemos podido ver la Premier actual y tampoco aquellos duelos entre el Real Madrid de la BBC y el Barça de la MSN. Tampoco habríamos visto hace 20 años aquella Serie A italiana que se convirtió en la mejor liga del mundo por unos años. Al final, el caso Bosman ha acabado beneficiando a los futbolistas y también a las mejores ligas europeas y más concretamente a sus mejores equipos. Ha acabado perjudicando a su vez a todas las ligas sin mucha capacidad económica de fuera de Europa y también en cierto modo a algunos países europeos que ya actualmente no pueden conservar a sus mejores jugadores porque prefieren marcharse a ligas superiores. Todo en la vida cambia y lo que consideramos en la actualidad como algo normal en el pasado fue una cosa novedosa. Hace unas cuantas décadas sería difícil de explicar que, por ejemplo, un jugador bastante bueno de Argentina prefiriese irse a jugar a un equipo griego antes que quedarse en uno de los grandes de Argentina. Pero es que esta ha sido una de las consecuencias de la ley Bosman. Esto ha sido algo propio del sistema que vivimos ahora mismo. En un futuro quizás veamos un sistema diferente. Quizás la entrada de ciertas
algunas competiciones, como por ejemplo la Liga de Japón, Estados Unidos o la de Arabia más recientemente, acabe provocando que ciertos talentos prefieran irse a jugar a estas ligas, incluso por razones deportivas, antes que irse a las europeas. Quizás veamos un fútbol más diversificado en el que algunas de las mejores ligas vuelvan a no estar en Europa, tal y como pasaba hace no tantas décadas. Y así acabamos con el vídeo sobre la ley Bosman. Es curioso que un caso que implicaba a un club y a un jugador que no son para nada mediáticos acabase provocando tal cambio a nivel mundial. Lo que sí que está claro es que 1995 fue un antes y un después en la historia del fútbol de clubes a nivel mundial.